viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Amén. ¿Para qué le servimos al Señor? ¿Para qué le servimos al Señor? Continuamos estudiando bajo el parámetro de identificados en Jesucristo. Y hace 15 días hablábamos de posición y condición, ¿verdad? Hoy preguntamos como título del mensaje, ¿para qué le servimos al Señor? Y de seguro cada uno tiene una respuesta apropiada, lógica, sensata incluso. Pero permítame introducir preguntando algo, o no preguntando, presentando algo de la cotidianidad de nosotros. Porque es muy normal en el lenguaje nuestro del día a día escuchar expresiones como estas. Tal persona es muy servicial, es una gran persona. ¿Escuchamos eso o no? Amén. Lo escuchamos y lo decimos, ¿cierto? El vecino o la vecina es muy acomedido, es muy acomedida, ¿verdad? Amén. También lo decimos, ¿cierto? Otra expresión que uno suele escuchar, o de pronto hasta lo hemos dicho, es tal persona no sirve para nada. ¿Lo hemos dicho? ¿Lo hemos escuchado? También. Tal persona no sirve para nada. Pero también escuchamos algo que es muy frecuente y es, ¿en qué le puedo servir, señor, señora, señorita? ¿En qué le puedo servir? Y en ese sentido, es una manera propia de nuestra sociedad expresarnos, ¿verdad? Ok. En el lenguaje eclesiástico o evangélico, también escuchamos expresiones que conllevan el concepto servir, como las siguientes. Por favor, hermanos, hay que servir al Señor. ¿Hemos escuchado eso? Claro. Por favor, hermanos, hay que servir al Señor. O como mi esposa dice, no el ministerio de la nalga, hay que servir, ¿verdad? La cadera espiritual. ¿No es de la nalga? Bueno, la cadera espiritual, es lo mismo. La cadera, bueno, pero el sentido es, por favor, hermanos, hay que servir al Señor, ¿verdad? Amén. Otra expresión que uno dice es, usted tiene un gran llamado a servir, un gran ministerio. No se quede sentado, sírvale al Señor. ¿Hemos escuchado cosas como esas? Amén. Seguro que sí. Lo que pasa es que hay una relación muy estrecha entre vivir y servir. No se concibe la vida sin servicio. O servimos o nos sirven, o las dos cosas. Pero nosotros viviendo en nuestra existencia, necesariamente servimos de alguna forma y nos servimos o alguien nos sirve de otra manera, ¿verdad? Más aún, cada persona tiene cualidades, talentos, dones. ¿Y todo para qué? Para servir. Entonces hay que entender que uno de una manera u otra le sirve a otras personas. ¿Sí hemos entendido eso? Uno le sirve a otras personas. De una u otra manera le sirve a otras personas. Pero no se concibe tampoco se concibe que uno pretenda servirse a sí mismo, ¿verdad? Uno servirse a sí mismo no encuadra. Entonces, si lo llevamos a la sociedad, en cualquier sociedad, el servir está ligado a su historia y desarrollo. No hay una sociedad que se haya desarrollado si no hubiese el concepto de servicio, ¿verdad? Lo que pasa es que con Dios es similar. Con Dios es similar. Dios le ha servido al hombre. Amén. De siempre. Dios siempre le ha servido al hombre. Y le seguirá sirviendo al hombre.
Y el ejemplo de Dios es para aplicarlo. Aleluya. El hombre le debe servir al hombre, pero ante todo le debe servir a Dios. Es lo que hizo Jesucristo. Es lo que enfatiza la palabra en toda su extensión, el servicio. Por ejemplo, Éxodo 23, a la altura del capítulo 23, versículos 24 y 25 dice así. Mi esposa lo va a buscar en otra versión. Éxodo 23, 24 y 25. Estoy haciendo apenas el preámbulo. Éxodo 23, 24 y 25 dice. Está hablando el Señor Jehová. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él, hablando de Jehová, bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿A quién servimos? Cabe la pregunta acá. ¿A qué dioses estamos sirviendo? Porque muchas veces el servicio que desarrollamos, sin darnos cuenta, se constituye en una idolatría. El trabajo termina siendo una idolatría. ¿Se han dado cuenta a veces de eso? Ese servicio excesivo, sin límites, el marcado en una inapropiada manera de entender la necesidad de generar un ingreso para el hogar, termina sirviendo a terceros que en el fondo son dioses para uno. Llamó el jefe a las 3 de la mañana, a las 3 y 5 salí corriendo, por citar un ejemplo. Pero llama el pastor 8 días antes para venir a orar un sábado, no hay tiempo. ¿A quién servimos? ¿Cómo dice en otra versión ese pasaje? NTV, Nueva Traducción Viviente. Versículo 24. No rindas culto a los dioses de esta nación, dioses con D minúscula, ¿no? Amén. Ni los sirváis de ninguna manera, ni imitéis sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo, destroza sus columnas sagradas. Del 25. Sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Ese servicio está con S mayúscula y Señor con S mayúscula. Miren la magnitud de la promesa a que está ligada. ¿Nos estamos dando cuenta la trascendencia del servicio? Amén. La magnitud del servicio, el honrar al Señor, el ministrar al Señor, los beneficios que conlleva esto, sea en la puerta recibiendo a alguien, sea con un trapo limpiando una silla, sea barriendo el recinto de la congregación, sea en el púlpito predicando, sea en el instrumento ministrando con la alabanza y la oración. En el lugar que el Señor te coloque, si tú sirves como respuesta a ese llamado, honrando al Señor, Él se encarga de todo lo demás. Amén. 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 Y estamos en la introducción apenas. Y el título del mensaje es ¿para qué le servimos al Señor? ¿Para qué? Entonces uno podría darle una respuesta a esa pregunta que está en el titular del mensaje. En función de Éxodo 23, 24, 25. Yo podría decir, yo le sirvo al Señor para que Él me bendiga con pan y agua y me quite toda enfermedad. Y es válido porque la palabra lo permite, ¿verdad? Amén. Ok. Vamos al fundamento bíblico, Josué 22, 5. Antiguo Testamento, Josué 22, 5. Ahí está nuestro fundamento de hoy. 22. Sí. Dice Josué 22, 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Ojo, Moisés, siervo. Ojo, no dice Moisés, sino destaca siervo. Moisés, patriarca, no. Moisés, líder tampoco. Moisés, siervo.
de Jehová os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él. Y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y le sirváis de todo vuestro corazón y toda vuestra alma. ¿Cómo dice allí? Mi esposa la va a buscar. Lo vuelvo a leer en Reina Valera, versión del 60. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él. Y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. ¿Cómo dice allí? Dice en traducción lenguaje actual: pero no se olviden de cumplir sus órdenes. Amen a Dios y hagan lo que Él quiere. Obedezcan todos sus mandatos y manténganse fieles a Él. Sírvanle de todo corazón y con todas sus fuerzas. Amén. Cuando la última parte de ese versículo dice, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma, está hablando realmente allí con todo vuestro ser. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y esto nos permite recordar también el versículo que hace 15 días utilizamos como base bíblica, 2 de Crónicas 29:11. Este versículo cita en Reina Valera así, 2 de Crónicas 29:11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Hay gran virtud en el servicio. Por eso el Señor es tan celoso con el servicio. El Señor es muy celoso de cómo se le sirve a Él. ¿Cuál es el propósito con el cual uno le sirve a Él? Y ese es un núcleo sumamente sensible y absolutamente determinante para honrar o deshonrar al Señor. ¿Cuál es el propósito con el cual le sirvo? ¿Para qué le sirvo yo al Señor? Recordemos que hay mucha gente que está a la puerta recibiendo a los hermanos solo y llanamente para ser visto por toda la congregación. Para que digan, uy, el hermano tan formal que es. Y que todo el mundo sepa que él está ahí. Otros están ministrando la alabanza con el propósito que sean reconocidos. Otros están ministrando en el púlpito con el propósito de que sean halagados y sean exaltados porque predicaron ellos. ¿Me estoy explicando? Amén. ¿Qué hay en el corazón realmente? ¿Qué intenciones se cobijan en lo más interno? ¿Para qué le servimos al Señor? Es la pregunta. Tenemos un mandato bien determinado en la palabra. Y ese mandato se expresa en la Gran Comisión, ¿verdad? Y se constituye en la misión de Dios. ¿Cuál? Predicar el Evangelio. Amén. La misma iglesia de Jesucristo lo desarrolla. Claro, todos desarrollamos la misión de Dios. Y el servicio es una forma de desarrollar la misión de Dios. Ojo con eso. El servicio en la congregación, el servir a Dios en cualquier lugar es una manera de cumplir la gran comisión. Amén. Y cuando hablamos de servir al Señor, no nos podemos circunscribir a la congregación. Esa es una parte del servicio nuestro como creyentes. El servir al Señor cobija todas las esferas en donde estemos presentes. Amén. Le servimos al Señor en la congregación, perfecto. Por ejemplo, recibiendo a los hermanos que están llegando. Pero le servimos al Señor en la cocina cuando estamos preparando los alimentos para la familia.
Le servimos al Señor en el trabajo cuando estamos laborando, por lo cual recibimos una paga. Le servimos al Señor cuando vamos en el transporte y le decimos a alguien, Dios te bendiga, por ejemplo. Le servimos al Señor en cualquier lugar donde estemos, o no le servimos. No hay punto medio. Ojo con lo que estoy diciendo, mis hermanos. No hay punto medio. O le servimos o no le servimos. Es que yo no hago nada. No le estás sirviendo. Y si lo estás haciendo mal, peor, tampoco le estás sirviendo. Pero hermanos, que yo le estoy sirviendo al Señor. Miren con tantas cosas que yo hago. ¿Para qué? Si hay un corazón no recto ahí, si hay una intención que es evidente de orgullo y vanagloria, no le está sirviendo al Señor. Se está sirviendo a sí mismo en vanagloria y orgullo de hombre, ¿verdad? Entonces la iglesia desarrolla la misión de Dios sirviendo. El creyente desarrolla la misión de Dios sirviendo. Cumple la gran comisión sirviendo. Y ahí están los planes de Dios, ese propósito de servir. Entonces es necesario entender, mis hermanos, que el Señor, en su perfecta sabiduría y soberanía, nos ha dado elementos claros en la palabra para servirle apropiadamente. Ojo, el Señor nos ha dado todo para servir apropiadamente. Amén. Todo. Nosotros no tenemos la más mínima excusa para servir, porque el Señor nos ha dado todo. Para dejar de servir. ¿Señor? Para dejar de servir, que no hay excusa para dejar de servir. ¿Qué dije yo? Hay excusa para servir. ¿Y quería decir qué? Que no hay excusas para dejar de servir. No hay excusa para no servir al Señor, Bueno, exacto. porque Él nos ha dado todo. Todo, absolutamente todo. Amén. Amén. Él nos nombró en la palabra, nos cita, nos da un rótulo de embajadores, por ejemplo. Eso dice 2 Corintios 5:20. Búscala, mi amor. 2 Corintios 5:20. ¿Cómo dice 2 Corintios 5:20? Recordémoslo, vamos a recordar, voy a buscar. No lo tengo aquí escrito, pero la Biblia sí lo tiene allí claramente expresado. 2 Corintios 5:20 dice exactamente así. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Está hablando del cumplimiento de la gran comisión de la promulgación del Evangelio como un elemento sustancial del servicio a Dios, en el rol de embajadores, representantes del reino. Y un embajador se encarga de honrar a quien representa, o lo deshonra con su comportamiento, ¿verdad? Amén. Esto quiere decir, ojo, atención, ningún creyente puede renunciar a ser embajador. Ante Dios no hay renuncia, porque dice la escritura que somos embajadores. Otra cosa es que tú no quieras ejercer el rol de embajador, pues que ya eres embajador y no puedes renunciar a eso. ¿Me estoy explicando? Amén. No hay forma de renunciar a lo que Dios ha establecido, porque la misma escritura dice que los dones y los dones y mandamientos El llamado son irrevocables. son irrevocables. Cuando dice que somos embajadores, eso es un llamado a servir, y eso es irrevocable. Diferente que nosotros no lo queramos ejercer, y después tendremos que dar cuenta de ello. ¿Sí me estoy explicando? Amén. O sea, no puedo renunciar a ser embajador, pero puedo dejar de ejercer como embajador. Amén. Pero también dice la escritura que somos mayordomos. Mateo 28. Mateo 28. Aleluya, esto está bueno, esto está bueno. Mateo 28. Dice Mateo 28 así, la escritura dice así, Mateo 28. Aleluya. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, ¿a quién? A su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros.
El mayordomo administra. Ojo, el mayordomo recibe unos bienes para administrar. Y el mayordomo es responsable de administrar sabiamente. Y el mayordomo entrega cuentas. Todos nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. ¿Y saben cuál es la mayor riqueza que Dios nos ha dado? El Evangelio. El ministerio de la reconciliación. La palabra de verdad. ¿Cómo la administras? Igual que como el embajador, no puedes renunciar a ser mayordomo de Dios, no hay manera de renunciar, pero sí puedes dejar de ejercer. Y podemos terminar como aquel discípulo o aquella persona que el Señor le entregó un talento y terminó guardándolo. Y después el Señor le pidió cuentas. Le dijo que era infiel, ¿cierto? O sea, le dijo que era incapaz, que no había hecho nada. Yo no quiero eso con el Señor. Yo no quiero encontrar un día cuando el Señor me diga, negligente, ¿qué hiciste con lo que te di? Te di esto, ¿y qué hiciste? ¿O cómo lo usaste? Pero también somos administradores. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Este tema está bueno. Primera de Pedro 4:10 dice así. Primera de Pedro 4:10 dice la escritura en estos términos. Primera de Pedro 4:10 dice, busca allí, mi amor, por favor. Primera de Pedro 4:10 dice la escritura. Cada uno según el don que ha recibido. Ojo. Cada uno según el don que ha recibido. Recordemos que don es un regalo. Es una merced, es algo que da Dios, ¿verdad? De gracia y de amor. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo a otros. Sírvale a otros como buen administrador de la multiforme expresión de la gracia de Dios. En otras versiones dice la multicolor gracia de Dios. Las múltiples formas como se expresa la gracia de Dios. Y todos tenemos dones para servir a otros. ¿Qué estamos haciendo con el don de la palabra de vida? ¿Cómo dice allí esa versión? Dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. ¿A qué? A los demás. O sea, el Señor nos prepara, nos capacita, nos dota para servir a los demás. Acá dice capacidad especial. Ese don. Y estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo. Amén. Los dones para servicio, los dones ministeriales, etc. Y eso conlleva unas grandes responsabilidades, porque la misma Escritura dice que a quien más se le da, más se le pide. Nosotros tenemos una mayor responsabilidad ante el Señor, porque tenemos un ministerio de enseñanza y pastoreo, tenemos unos dones, o sea, el ministerio que otorga Jesucristo, ¿cierto? Tenemos unos dones del Espíritu Santo, discernimiento, fluir en lenguas, interpretación de lenguas, unos dones del Espíritu Santo. También tenemos unos dones de servicio. Y de cada uno de ellos debemos dar cuenta al Señor. En el ejercicio pastoral, el Señor a uno le da, yo el domingo lo noté de una manera impresionante, el Señor lo que me dejó ver así. No les voy a contar los detalles porque no se trata de eso. Mi esposa sabe a qué me estoy refiriendo.
Pero fue algo impresionante lo que el Señor me dejó ver en un momento. E inmediatamente el Espíritu Santo me dijo qué había que hacer. Y se le proclamó a la iglesia lo que se va a hacer. El Señor le deja ver a uno en el Espíritu, le da el discernimiento, el entendimiento, le deja ver a uno. Inmediatamente el Señor le habla a uno, uno tiene que actuar. Porque cuando Dios habla y ordena, uno no puede dilatar nada. Cuando el Señor te da los dones, los talentos, tú tienes que, y digo así, tienes que usarlo para la gloria y la honra del Señor. Ministros, también nos ha hecho ministros. 1 Timoteo, por ejemplo, 1 Timoteo 4:6 dice así. 1 Timoteo 4:6, a ver si este es exactamente el que estaba buscando. 1 Timoteo 4:6, dice la escritura en estos términos. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¡Ojo! Si esto enseñas a los hermanos, no vamos a entrar en detalles de a qué está refiriendo enseñar, pero se difiere de allí que estamos hablando de la palabra, de la doctrina. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Buen ministro, quiere decir que hay malos ministros. Amén. ¿Sí está claro eso? Amén. Si la palabra dice que serás buen ministro, es porque existe lo opuesto, hay malos ministros. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea que la buena doctrina se sigue, así como se puede seguir la mala doctrina. Cuando la escritura habla de buena doctrina, quiere decir que hay mala doctrina, necesariamente. No es un invento de algunos. Cuando hablamos de malas doctrinas, es que la escritura lo advierte y la escritura lo dice. Hay malas doctrinas y no podemos seguirlas. Por eso necesitamos los dones del Espíritu Santo para discernir. Sabemos que discernir es observar, leer entre líneas y sacar conclusiones para que quede lo mejor, ¿verdad? Y el Señor le va a uno revelando cosas. Buenos ministros de Jesucristo. No tenemos opción, mis hermanos. Se me apagó esta cosa. ¿Qué pasó ahora? Ya. Buenos ministros. No podemos ser malos ministros de Jesucristo. No podemos ser malos ministros de Jesucristo. Necesitamos seguir en la conducta de la buena doctrina. Embajadores, mayordomos, administradores, ministros, por citar 4, de varios que hay. Amén. En esos roles, hay uno en particular, un quinto rol que destacamos esta noche, al cual el Señor nos ha introducido por su gracia de una manera impresionantemente preciosa, y es que somos reyes y sacerdotes para Él. Amén. Y eso tiene un contexto absolutamente espiritual. 1 Pedro 9, vamos a leerlo. 1 Pedro 9. 1 Pedro 9. Yo sé que lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo. 1 Pedro 9 dice la escritura en estos términos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes ante Dios, sí. Porque Apocalipsis 1:6 dice lo siguiente. Apocalipsis 1:6 dice lo siguiente. Y nos hizo reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A ver. ¿Cómo dice 1 Pedro 9? Que somos real sacerdocio, ¿cierto? Amén. Nación santa, real sacerdocio. Y Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. No hace mucho
escuché a una persona que conoce bastante del Apocalipsis y hacía una observación que yo la tomo y me quedé con ella. Referente a la traducción, porque decía este hombre que algunos arqueólogos encontraron una serie de fragmentos que los llevaron a entender que esta traducción de la Biblia no era la más apropiada con lo que originalmente se quería transmitir. Lo que originalmente se transmite y está en coherencia con Éxodo, si estoy bien, es que el Señor nos hizo una nación de reyes y sacerdotes. Aquí dice que nos hizo reyes y sacerdotes individualizados. No, hizo una nación, un pueblo de reyes y sacerdotes, su iglesia. Amén. Y de Israel se refiere a Israel en los mismos términos. Si hemos leído esa parte, si se acuerdan que hemos leído esa parte por allí en Génesis, creo que en Génesis no, sino en Éxodo. Entonces, si Él nos ha hecho una nación de reyes y sacerdotes, nos ha hecho real sacerdocio, entendemos la responsabilidad de ministrar el corazón de Dios. Recordando como referencia el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote ingresaba al tabernáculo, debía estar en completa santidad y vestido apropiadamente, o si no, asumía el riesgo de ser muerto. Traído a la iglesia, quiere decir que nosotros necesitamos estar vestidos apropiadamente ante Dios para llegar al lugar santísimo, porque el Señor dice que nosotros nos debemos vestir del hombre nuevo. Amén. Cuidando esas vestiduras de lino blanco, sin mancha y sin arruga. Dice eso, lo dice eso la Escritura. O sea, ¿cómo estamos en la relación con Dios? Y esto está hablando de la santidad. Amén. Y la santidad, como bien conocemos nosotros, está hablando de apartarse, ¿verdad? Pero tiene una connotación adicional. Esto lo aprendí hace poco, escuchando a alguien una enseñanza de esa. No lo había visto así. Decía esta persona del griego que santidad habla de apartarse, sí, pero apartarse de una manera pura. Pura. Cuando compramos miel, ¿qué decimos? Que sea pura. ¿Por qué? Pierde el valor. Si está alterada, cuando uno compra leche, que no tenga agua, que no esté contaminada, que no esté alterada. La santidad, desde la perspectiva de Dios, es apartarnos y mantenernos puros, transparentes, íntegros ante Dios. Esto habla realmente de lo que es la santidad ante Dios. ¿Has leído ¿Cómo dice acá? ¿Cómo dice? Pues no dice nación, sino dice Apocalipsis 1:6. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Corresponde a lo mismo. Para Dios. Por eso la nueva traducción viviente, que no es una que usamos mucho, pero ha sido catalogada como una de las más cercanas a como estaban escritos. O sea, yo sé que todos leemos la Reina Valera 60, que es la que memorizamos, pero la nueva traducción viviente es un poco más aproximada a las originales. Amén. Cuando estamos hablando de servir a Dios, no estamos hablando de asumir actividades. Ojo con lo que voy a decir. No estamos hablando de asumir actividades por hacer algo. La iglesia tiene un gravísimo problema en estas épocas. Es que a la iglesia le gusta hacer y hacer cosas. Activities. Y la inmensa mayoría de esas cosas, un alto porcentaje de tantas actividades, son obras muertas. Porque nos hemos olvidado de que somos real sacerdocio. Que somos ministros para estar, ¿cómo dice 2 Crónicas 29:11? Que somos los ministros para estar delante de Él. Dice, busquémosla. Ojo con esa parte. Para estar delante de Él. Así dice 29:11 de Crónicas. Si estoy bien. Dice,
29:11 de Crónicas dice, os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis. O sea, nosotros no podemos servir si estamos a un lado de Dios. Amén. Si estamos a espaldas de Dios. Nosotros servimos como Dios desea si estamos delante de Él. Y para estar delante de Él hay una condición, se llama santidad. En otras palabras, para ponerlo en un término más apropiado en cuanto, para no generar tanto resquemor entre la gente que no gusta esa palabra santidad, aunque es bíblica, ¿cierto? Amén. Entonces pongámoslo en otros términos. Estar en obediencia. Santidad es igual a obediencia. Si estamos en obediencia a la fe, si estamos en obediencia a la verdad, estamos delante de Dios necesariamente. Y si estamos delante de Dios necesariamente, le estamos sirviendo de acuerdo a los términos de Dios. Y estamos ministrando al Señor y estamos honrando su nombre. Amén. ¿Nos estamos dando cuenta de lo importante que es esto? O sea, el servicio, mis hermanos, no es por cumplir. No es por llevarle la corriente al pastor. No es por hacerle caso a la pastora que tanto molesta con eso. No es para que la pastora Elizabeth no me vuelva a decir, no, es que otra vez con la cadera espiritual, con la nalga espiritual. No. Es que servir es un llamado de Dios con el cual nosotros somos esenciales para cumplir la misión de Dios. O sea, la gran comisión, predicar el Evangelio. Amén. Si no le servimos a Dios, no podemos pretender cumplir la gran comisión. Ora, mi amor, por favor. Señor, te damos toda la gloria y la honra. Señor, seguiré insistiendo, estos tiempos, aunque son cortos, son tiempos de refrigerio. Son tiempos en los que podemos alabar, adorar, escuchar tu palabra, recargar batería para mañana estar en nuestro trabajo secular tal vez y ser testimonio. Señor, tú hoy nos estás recordando para qué servir. Y nos has dado citas donde nos dices que nos has elegido, nos has llamado a ser ministros, a ser mayordomos, a ser embajadores, a servirte, Señor, con excelencia, con las motivaciones correctas, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, para que sean obras buenas y no obras muertas. Señor, sabemos que tú al que llamas, equipas, y al que equipas, envías, Señor. Y sabemos que tú nos has dado por lo menos un don, por lo menos un talento, y asimismo un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos a desarrollarlo, Señor, a poner en práctica todo lo que hemos escuchado. No permitas que se nos olviden todas estas cosas. Permítenos, Señor, ser un testimonio vivo primeramente en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, Señor, en la congregación, Señor, en nuestro trabajo secular. Ayúdanos a ser un ejemplo, a ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.